Hola, bienvenido a COD Desarrollo. Hoy comenzaré una nueva serie de tutoriales en la que crearé paso a paso el conocido videojuego Flappy Bird. En esta ocasión desarrollaré el proyecto en un entorno 2D. Estos tutoriales estarán orientados a personas que están iniciando en el mundo del desarrollo de videojuegos, por lo que incluiré explicaciones detalladas sobre cada paso del proceso. Antes de comenzar, me gustaría expresarte mi agradecimiento por tu apoyo al canal, por ver los vídeos y darle al like, así como por tu suscripción. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas si el contenido que publico es de tu agrado. La suscripción es gratuita y significa mucho para mí, ya que es una gran motivación para continuar creando contenido. Empezaré creando un nuevo proyecto en Unity 2D al que denominaré Flappy Bird. Una vez creado el proyecto, ajustaré la resolución de pantalla para que sea adecuada para dispositivos móviles, ya que este juego se jugará en vertical. Para hacer esto, iré a la pestaña Game y haré clic en la pestaña Free Aspect. Luego, en el menú desplegable, seleccionaré el botón de más al final de la lista para crear una nueva resolución en pantalla. Al hacer clic en este botón, aparecerá una ventana en la que podré dar un nombre a la nueva resolución que voy a crear. En mi caso, la llamaré Full HD, Full HD Vertical. En el siguiente apartado dejaré los ajustes tal y como están, y en la sección del ancho y el alto de la imagen estableceré como ancho 1080 y como alto 920, que son las medidas Full HD pero en vertical. 1080, 1920. Por último, crearé la nueva resolución apretando en el botón OK. Después de realizar este proceso, podrás ver que la resolución de la pantalla ha cambiado y se muestra como si se tratase de la pantalla de un dispositivo móvil en posición vertical. Después de esto, seleccionaré la pestaña Game y con el botón izquierdo del ratón pulsado la arrastraré para desanclarla del menú y la pegaré al lado derecho para que se cree una nueva ventana y pueda ver tanto la ventana escena como la ventana game. Tras esto, ajustaré el tamaño de la ventana game para que sea más o menos igual que el de la ventana escena. Haré clic aquí y arrastraré hasta que queden más o menos iguales. De esta manera podré desarrollar el juego de manera más cómoda al poder ver tanto la escena como la vista previa del juego. En la descripción del vídeo encontrarás el enlace a un paquete de Unity que contiene todos los sprites que utilizaré en este tutorial. Una vez descargados, haremos doble clic sobre el paquete y se nos abrirá una ventana en Unity que me informará sobre los archivos que se importarán al proyecto. Hago clic en el botón Importar y las carpetas y archivos correspondientes se crearán en el proyecto. Una vez que los sprites han sido importados al proyecto, abro la carpeta Sprites y arrastro la imagen de fondo del juego llamada Background a la escena. En la jerarquía le cambio el nombre por el de fondo. Como puedes ver, la imagen es más pequeña que la pantalla del juego. Para ajustarla, selecciono la esquina superior izquierda de la imagen y con el botón izquierdo del ratón presionado la desplazo hacia la esquina superior izquierda de la pantalla. Y repito el mismo proceso con las siguientes tres esquinas hasta que la imagen se ajuste al tamaño de la pantalla. Continuaré creando una nueva carpeta que llamaré Animaciones. Para ello regresaré a la carpeta Asset, haré clic con el botón izquierdo del ratón, en el menú seleccionaré Create y en el menú desplegable Folder y le pondré el nombre Animaciones. Voy a crear una animación automática para el movimiento del pájaro. Abro la carpeta Sprites y selecciono las tres imágenes del movimiento del pájaro. Con las tres imágenes seleccionadas las arrastro al centro de la pantalla. Y esto me creará una animación automática en la que se verán las tres imágenes del movimiento del pájaro. Se me abrirá una ventana que me informará de que se ha creado una animación y me pedirá que indique tanto dónde guardaré dicha animación como con qué nombre. Me desplazo por las carpetas hasta la carpeta Animaciones y le pongo como nombre a la animación pájaro. Y pulso el botón de guardar para que la nueva animación se cree en la carpeta Animaciones. En la jerarquía procedo a seleccionar el nuevo objeto que alberga la animación de pájaro y le cambio el nombre por pájaro.
Una vez cambiado el nombre del objeto, lo selecciono y me dirijo al inspector para escalar su tamaño en el eje X e Y, duplicando su tamaño actual para que se visualice adecuadamente en la escena. Para ello, en Scale cambiaré los valores del eje X y del eje Y de 1 a 2. A continuación, ajustaré la capa en que se muestra el pájaro para colocarla por encima de la capa del fondo. Para ello, modificaré el valor de la variable OrdeninLayer de 0 a 1, asegurándome de que el objeto pájaro se representa en una capa superior a la del fondo. Si ahora ejecuto el programa, podrás ver cómo el pájaro aletea felizmente en el centro de la pantalla. A continuación, agregaré un nuevo componente al objeto que nos permitirá gestionar las físicas del mismo. Este componente será un Rigid Body 2D. Para ello, seleccionaré el botón Add Component y en la búsqueda pondré Rigid, lo que me mostrará una lista de los componentes cuyo nombre contiene la palabra Rigid. Luego elegiré Rigid Body 2D. Después de haber añadido el componente Rigid Body 2D al objeto, procederé a impedir la rotación en el eje Z. Esto es necesario porque es un juego en 2D y los objetos solo deben moverse en los ejes X e Y. Para lograr esto, dentro del componente Rigid Body 2D me dirigiré a Constraint y seleccionaré la opción Freezing Rotation en eje Z. Y aquí, Constraint, Freezing Rotation en el eje Z. Tras esto, procederé a añadir un nuevo componente, el cual será un Castle Collider 2D. Este componente será el encargado de gestionar las colisiones con los objetos presentes en la pantalla. Para añadir este componente, seguiré los mismos pasos que con el componente anterior. Haré clic con el botón Add Component y en la búsqueda pondré Oye para que se me muestren los componentes cuyo nombre contiene Call. Luego seleccionaré un Castle Collider 2D en la lista. Después de haber añadido el componente Castle Collider 2D, procederé a ajustar su tamaño al tamaño de nuestro pájaro. Pero antes, si te fijas en la escena, podrás ver que el gizmo de la cámara tapa al pájaro, lo que hace muy difícil trabajar con él. En la parte superior derecha de la ventana hay unos iconos. Hago clic en la flecha del último de ellos, que es el encargado de gestionar los gizmos, y ajustaré el slider de la primera opción, que es iconos 3D, hacia la izquierda y veremos cómo el icono del gizmo de la cámara disminuye. Continuaré aumentando el tamaño de la escena para trabajar mejor. Para ello, haré clic con el botón izquierdo del ratón sobre la escena y usaré el ratón para hacer zoom y aumentar su tamaño. Para editar el tamaño del componente Castle Collider 2D, seleccionaré el objeto pájaro en la jerarquía y luego haré clic en el cuadro Edit Collider. A continuación, modificaré la dirección de la cápsula de vertical a horizontal para que se ajuste mejor al sprite del pájaro. Luego, moviendo los cuadros que forman la cápsula, ajustaré su tamaño al tamaño del sprite. Aunque el tamaño ya puede estar ajustado automáticamente, es recomendable hacer la cápsula de colisiones un poco más pequeña que el objeto para que el juego sea más justo y las colisiones se vean mejor durante el juego. Continuaré creando una nueva carpeta en el directorio Asset, a la cual denominaré Scripts. Esta carpeta contendrá todos los scripts que se utilizarán en el proyecto. Es una buena práctica mantener el proyecto lo más organizado posible mediante la creación de carpetas para los distintos recursos que se emplearán en dicho proyecto. Para crear la carpeta, regreso a Asset, hago clic con el botón derecho del ratón, en el menú selecciono Create y en el menú desplegable Folder y le pongo el nombre Scripts. Ahora crearé un nuevo script de César al que denominaré Control Pájaro. Para ello, abro la carpeta Script, hago clic con el botón derecho del ratón, en el menú selecciono Create y en el menú desplegable César Script y le pongo el nombre Control Pájaro. Tras esto, abriré el script Control Pájaro en mi editor de código y ajustaré el tamaño de fuente para asegurarme de que pueda seguir fácilmente el código que estaré desarrollando. Comenzaré por crear una variable privada de tipo float denominada fuerza de salto. Esta variable contendrá la fuerza con la que el pájaro saltará hacia arriba cada vez que el usuario haga clic en el botón izquierdo del ratón.
Como deseo acceder a esta variable privada desde el inspector de Unity, le agregaré el atributo serializedField delante. Este atributo permite que las variables privadas se muestren en el inspector de Unity. Es serializedField private float fuerza de... Ahora crearé una nueva variable privada de tipo RigidBody2D, a la que llamaré RB pájaro. Esta variable almacenará una referencia al componente RigidBody2D del objeto pájaro, lo que nos permitirá modificar sus valores desde código. Así que private RigidBody2D RB pájaro. En el método start asignaré la referencia del RigidBody2D del objeto pájaro a la variable privada RB_pájaro. Para lograr esto utilizaré el método getComponent con RigidBody2D como parámetro. Dicho método devolverá la referencia del componente solicitado. Así que RB_pájaro es igual a this.getComponent RigidBody2D. En el método update utilizaré una estructura condicional if para comprobar si el usuario ha hecho clic con el botón izquierdo del ratón. Para ello utilizaré el método getMouseButtonDown de la clase input y como parámetro le pasaré 0 para comprobar la pulsación del botón izquierdo del ratón. Si quisiera comprobar la pulsación del botón derecho, debería pasarle como parámetro 1 y si quisiera comprobar la pulsación de la rueda del ratón, debería pasarle como parámetro un 2. Así que en update pongo if entre paréntesis input.getMouseButtonDown 0. Si el usuario ha hecho clic con el botón izquierdo del ratón, dentro del bloque del código del if, modificaré la velocidad del RigidBody2D del objeto pájaro. Para ello utilizaré la variable RB_pájaro que contiene la referencia del RigidBody2D del objeto y modificaré la variable velocity del mismo, asignándole un vector 2up para que se desplace verticalmente hacia arriba, multiplicado por el valor almacenado en la variable fuerza de salto. Esta variable contiene la fuerza con la que el pájaro se elevará. Así que pongo RB_pájaro.velocity es igual a vector 2up por fuerza de salto. Una vez finalizado el código, regreso a Unity y una vez en Unity arrastro el script control de pájaro recién creado al objeto pájaro. Con el objeto pájaro seleccionado, en el inspector puedo ver que se muestra la variable fuerza de salto a la que le agregué el atributo serializedField. Modificaré su valor de 0 a 10 para incrementar de esta manera en 10 unidades la fuerza con la que el pájaro subirá cada vez que el usuario haga clic con el botón izquierdo del ratón. En el componente RigidBody2D del objeto pájaro voy a modificar su masa de 1 a 3 y la escala de la gravedad de 1 a 4, con el fin de lograr un comportamiento más parecido al juego original. Si ejecuto el programa y no realizo ninguna acción, el pájaro caerá infinitamente hacia abajo debido a la gravedad. Sin embargo, si reinicio el programa y hago clic con el botón izquierdo del ratón, el objeto pájaro se elevará hacia arriba. De esta manera, a través de estos clics, debo mantener el pájaro a la altura deseada, tal como ocurre en el juego original. Con esto concluyo el vídeo de hoy. Agradezco tu atención y espero contar con tu presencia en los próximos vídeos. No olvides ponerme en comentarios qué te ha parecido el tutorial y cualquier sugerencia para mejorar los futuros vídeos.